Ahora hablaremos de las posibles aplicaciones de los nanomateriales en base de carbono a la agricultura y sus posibles potenciales. Aumentar y optimizar la producción agrícola en áreas limitadas de tierra cultivables de manera sostenible, con un impacto negativo que sea mínimo en el medio ambiente, son desafíos importantes en un futuro con una población en continuo aumento. Las posibles contribuciones de la nanotecnología moderna a este contexto comprenden el incremento de productividad de los cultivos mediante el uso de promotores de crecimiento vegetal, nuevos fertilizantes basados en nanomateriales, aplicación de productos fitosanitarios basados en nanomateriales, incluido pesticidas y herbicidas, reducción general de agroquímicos aplicados utilizando productos fitosanitarios nanoencapsulados y fertilizantes de alta liberación o liberación lenta, nanotecnologías para optimizar las prácticas agrícolas mediante la introducción a la agricultura de precisión, por ejemplo. Entonces, más o menos el 40% de todas las contribuciones de la nanotecnología a la agricultura van a ser proporcionadas por nanomateriales a base de carbono, que estos actúan como aditivos o componentes activos, y la mayoría de estas aplicaciones todavía se encuentran en etapa de desarrollo. Y en esta sección vamos a hablar de algunos enfoques prometedores de los mismos. Una variedad de estudios han informado ya de un impacto positivo de los nanomateriales basados en carbono en el crecimiento de las plantas, estimulando la investigación sobre fertilizantes, los fertilizantes que contienen nanocarbono. Aquí tenemos una tabla donde están todas las patentes, bueno, algunas patentes seleccionadas de varios nanofertilizantes y mejoradores de suelo. Eh, Les vamos a colocar en el Moodle, en el glosario, toda esta base de datos, todos estos links o estas informaciones de estas patentes para que puedan revisarlas también. La mayoría de estos fertilizantes se basan en fertilizantes minerales y orgánicos con nanocarbono, que en la mayoría de los casos actúa como un fertilizante sinérgico, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de nutrientes para las plantas y reducir las pérdidas de nutrientes mientras estimula el crecimiento de las plantas. También tenemos, por ejemplo, la nanoencapsulación y sistemas de entrega inteligente, pues. Entonces, el desarrollo de sistemas de entrega inteligente es una técnica bastante prometedora para la entrega específica de agroquímicos y tiene numerosas ventajas potenciales. Los agroquímicos encapsulados exhiben una estabilidad mejorada y protección contra la degradación como una perspectiva para reducir la cantidad de agroquímicos que se aplican. Y así se aumenta la eficiencia de su uso, ¿no? Entonces, en este contexto se ha demostrado que los fungicidas encapsulados de nanotubos de multipared, que han sido funcionalizados con ácido cítrico, tienen una mayor toxicidad contra los hongos. Por ejemplo, contra los hongos de Alternaria alternata que existe, ¿no? En comparación con un pesticida a granel que no ha sido encapsulado. Una práctica todavía común de aplicación de fertilizantes en la agricultura convencional es la aplicación al boleo o foliar por aspersión, ¿cierto? Estas técnicas se asocian mucho con pérdidas considerables de nutrientes por lixiviación o por evaporación. Entonces, los llamados fertilizantes de liberación lenta o de liberación controlada se emplean para adaptar el suministro de nutrientes a la demanda actual de la planta, evitando sobredosis temporales, alargando el tiempo de función y contrarrestando la pérdida por lixiviación. Ahora, los fertilizantes de liberación lenta pueden encapsularse en películas de óxido de grafeno, incluso para nutrientes muy móviles en el suelo, como el nitrato de potasio. Entonces, la encapsulación por óxido de grafeno prolonga considerablemente el proceso de liberación de fertilizantes y la producción a gran escala de encapsulados parece que se puede hacer a un costo relativamente bajo, según los últimos trabajos que se pueden encontrar. Entonces, los sistemas inteligentes de suministro de agroquímicos y moléculas orgánicas, incluido el transporte de moléculas de ADN o oligonucleótidos, por ejemplo, a las células vegetales, son aplicaciones potenciales de nanobiotecnología, basadas en la capacidad de los nanomateriales de carbono para penetrar a través de las paredes celulares y de las membranas de las células vegetales. Entonces, hay estudios publicados recientemente que han informado sobre una
la posibilidad de administrar nanotubos de carbono de una sola pared y nanopartículas de serie en cloroplastos aislados. Estas nanopartículas que penetran pasivamente a través de la membrana del cloroplasto mediante difusión pueden influir en la actividad fotosintética al suministrar electrones a la cadena de transportes de electrones fotosintéticos. Además de las aplicaciones agrícolas, los nanotubos de carbono tienen varias aplicaciones más, pero le prestaremos muchísima atención a lo largo de este curso a este tipo de aplicaciones, ¿no? También funcionan como agentes antifúngicos, ¿no es cierto? Antifúngicos y antibacterianos. Debido a las propiedades antifúngicas, los nanomateriales a base de carbono son materiales prometedores para el desarrollo de nuevos fungicidas. Entre los diversos nanomateriales de carbono, incluidos los nanotubos, los fullerenos, el óxido de grafeno, que han sido probados contra los hongos patógenos de las plantas, por ejemplo, contra el Fusarium graminearum, eh, estos han mostrado una mayor actividad fúngica, antifúngica. Por el contrario, los fullerenos y el carbón activado utilizados en los ensayos parecen ser ineficaces. Entonces aquí han ganado los nanotubos de carbón, ¿no? Entonces, un prerequisito importante para determinar la actividad antifúngica parece ser un estrecho contacto de la nanopartícula con las esporas fúngicas, lo que induce la plasmólisis, asociada con una reducción en el contenido de agua, ¿no? Y el detenimiento del crecimiento. También existen otros estudios de la actividad antimicrobiana del óxido de grafeno. Por ejemplo, se le ha atribuido el óxido de grafeno a la inducción del daño en la membrana microbiana, la alteración del potencial de la membrana y el transporte de electrones, así como el estrés oxidativo por el aumento de producción de oxígeno reactivo. También se ha descubierto que las propiedades antibacterianas del óxido de grafeno dependen muchísimo del tamaño de las láminas de óxido de grafeno. Las láminas de óxido de grafeno más grandes que envuelven las células bacterianas pueden aislar eficazmente las bacterias de su entorno y muestran una actividad antibacteriana más fuerte en comparación a láminas de óxido de grafeno más pequeñas. Además del plano basal de las láminas de óxido de grafeno, también desempeña un papel clave en este mecanismo, ya que el enmascaramiento del plano basal mediante la absorción de proteínas no covalentes eh, resulta en una pérdida de actividad antibacteriana. Entonces, en consecuencia a esto, utilizar varias capas de láminas de óxido de grafeno juntas para evitar interacciones de las bacterias con los bordes afilados de las láminas del óxido de grafeno eh, hace que se retenga la actividad antimicrobiana también, ¿no? Entonces, estos hallazgos señalan bastante la importancia, ¿no? de estos elementos estructurales, ¿no? Y sus propiedades antibacterianas. Los nanotubos de carbono con propiedades antifúngicas y antimicrobianas reciben una atención considerable debido a las posibles aplicaciones como nuevos fungicidas, nuevos agentes desinfectantes adecuados para fines agrícolas. Sin embargo, debido al comportamiento a gran medida desconocido todavía de los nanotubos de carbono, por ejemplo, en matrices ambientales ya complejas, es bastante difícil predecir en qué medida se manifestarán estas propiedades in vitro, ¿no? A los productos que contienen o cómo se liberarán en el medio ambiente. Esto requiere investigaciones muchísimo más detalladas de todas las propiedades antifúngicas y antibacterianas de los nanotubos de carbono, considerando una gama más amplia de cultivos y patógenos, ¿no? Para ser investigados en condiciones reales de campo. Entonces aquí hay para los que están dedicados a la investigación, aquí hay material de largo donde pueden realizar sus investigaciones y donde hay investigaciones previas que les pueden servir como matrices, plantillas de diseño experimental para que puedan ir avanzando en esta área y colaborando, ¿no? En todo esto, en este proceso de creación de ciencia. También otro potencial es el uso como sistemas de sensores, ¿no es cierto? Los nanomateriales a base de carbono, con nuevas propiedades químicas, físicas y mecánicas, se pueden usar para desarrollar sensores y dispositivos de diagnóstico que sean altamente sensibles para numerosas aplicaciones agrícolas y medioambientales. Los nanosensores exhiben un montón, bastantes principios operativos, pero, por ejemplo, un modo de acción común es la conversión de propiedades físico-químicas en señales.
Por ejemplo, la alta sensibilidad de los dispositivos está determinado por el tamaño. Y estamos hablando de tamaños en una escala para los elementos sensoriales, ¿no? Que en este caso podrían ser los nanotubos de carbono. Por lo tanto, unas pocas moléculas pueden ser suficientes, pueden bastar para influir en las propiedades eléctricas, en la transducción química eléctrica de las nanopartículas. Además, la gran área superficial que ya hemos mencionado antes de los nanomateriales basados en carbono proporciona grandes espacios para interacciones con las moléculas detectadas. Entonces, existen varios estudios que documentan el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en nanomateriales que pueden usarse con éxito para análisis químico fácil, rápido y altamente sensible. Por ejemplo, un sensor de alta sensibilidad para la determinación de níquel, no solo en muestras ambientales, sino también directamente en los alimentos, se puede construir en base de nanotubos modificados, ¿no? También sensores de gas basados en nanotubos de carbono para la detección de amoníaco se pueden usar. Se han desarrollado sensores para detectar pesticidas, herbicidas y para detectar los metabolitos, ¿no? En muestras ambientales basados en nanotubos de carbón de multicapa modificados o también basados en óxido de grafeno. También se emplean nanosensores para monitorear el suelo, humedad, etc. También se describen sistemas de monitoreo basados en nanosensores para la salud de los cultivos. En este contexto, los nanotubos de carbón se utilizan con bastante éxito para monitorear en vivo la formación de problemas en tejidos vegetales como indicadores de estrés. Un dispositivo electrónico para la detección en tiempo real de gases tóxicos basados en nanotubos de carbono también podría colocarse en plantas o en insectos y pueden aplicarse a sistemas de detección remota para enfermedades de las plantas. Entonces, por ejemplo, cubrir un sitio de campo con múltiples sensores puede proporcionar una imagen completa de la distribución espacial o de la gravedad del problema que puede estar afectando. Entonces, esto es un gran avance que ha venido haciendo y que puede surgir de la nanotecnología para la parte de la agricultura, especialmente con nanotecnologías basadas en lo que es el carbono.